queda solo 50% de batería celular. Imagináis, me queda solo un 99%. Ok, vamos a seguir con esta segunda parte, que va a ser la última para esta sesión. Y vamos a ver, o sea, lo más interesante, obviamente, que son los procesos de digestión y absorción intestinal de los hidratos de carbono. Bueno, estaba un poquito aquí porque mucho ruido. Bueno, con esta figura muestra las cantidades de glúcidos entonces que pasan en un día a través de los distintos segmentos del tubo digestivo, ¿ya? En gramos por 24 horas. Entonces hemos visto que tenemos alrededor de 200 a 400 gramos de hidratos de carbono que van a ser aportados por la dieta, hidratos de carbono digestible, a los cuales hay que agregar alrededor de 10 a 40 gramos de fibras dietarias. ¿Okay? Entonces eso es lo que llega en la boca. En realidad la boca no tiene mayor impacto sobre el contenido, la cantidad de hidratos de carbono, ¿ya? Y entonces esta misma cantidad llega al estómago. El estómago tampoco tiene ningún impacto sobre la digestión y absorción de hidratos de carbono, no tiene enzimas que permitan su digestión, ¿ya? Entonces esta misma cantidad llega al duodeno y a partir de este segmento del intestino delgado, entonces vamos a iniciar los procesos de digestión de los hidratos de carbono y la absorción de los monosacáridos que resultan de esta digestión, ¿ya? Entonces, aquí van a empezar a disminuir la cantidad de hidratos de carbono que transitan en los distintos segmentos del intestino delgado. 130 a 260 llegan al intestino, 40 a 80 gramos al ileón, y prácticamente todos los hidratos de carbono digestibles entonces son absorbidos en el intestino delgado. Lo que llega a nivel colónico es solamente una fracción, ¿ya? Y todo lo que corresponde a la fibra dietaria, porque por definición la fibra dietaria, como lo hemos visto, la fracción de los hidratos de carbono que no se digieren ni se absorben en el intestino delgado y que llega al colon, ¿ya? Entonces, un proceso que es bastante eficiente, ¿ya? De esta cantidad, prácticamente la totalidad va a ser absorbida en los segmentos proximales del intestino. ¿Sí? ¿Qué es la sección raya? Eso es la fibra. Eso es lo que... ¿Ya? Eso muestra que la cantidad de fibra que entra a la boca a través del consumo de alimento no varía a lo largo del intestino delgado y solamente a nivel colónico, entonces parte de la fibra que va soluble va a ser fermentada, ¿ya? Pero bueno, la fibra son alrededor de 2/3 de fibra insoluble y 1/3 de fibra soluble, ¿ya? Entonces lo que se excreta en las deposiciones principalmente es parte de la fibra soluble que no ha sido fermentada totalmente y la fibra insoluble. Ok, a pesar de que
la boca no tenga un impacto importante sobre los hidratos de carbono. Existen enzimas en nuestra saliva que son capaces entonces de iniciar la hidrólisis del almidón, ¿ya? Y esta enzima es la amilasa salivaria, ¿ya? Se trata de una 1,4-ondoglicosidasa, ¿ya? Y lo que hace es que va a cortar las uniones alfa 1,4 que unen las glucosas entre sí y va a liberar normalmente una serie de moléculas, ¿ya? Como la isomaltosa. Aquí tenemos la unión alfa 1,6, entonces son dos glucosas unidas por unión alfa 1,6 que no puede degradar la amilasa salivaria, y otros como la maltotriosa, como la maltosa y la alfa-dextrina límite, que es eso. Eso es en teoría, ¿ya? Eso obviamente que va a depender del tiempo de masticación del alimento, ¿ya? Si compran un pan de molde en el supermercado y se comen un pedazo, ¿cuánto tiempo se queda este pedazo de pan de molde en su boca? Nada, 2-3 segundos. Prácticamente ni siquiera lo mastican, ¿ya? Porque está en la boca y la miga se disuelve casi por sí sola, ¿ya? Entonces, obviamente que en esas condiciones la amilasa salivaria no va a tener tiempo, ¿ya?, de degradar el almidón. Si compran un pan integral, un pan hecho con masa madre, etc., cuando está en la boca, necesitan más tiempo de masticación antes de tragar el pedazo. ¿Por qué? Porque el pan integral es rica en fibra y la fibra es soluble, ¿ya? Es más difícil, más resistente, ¿ya? Hay que masticarlo más tiempo. En este caso, eventualmente la amilasa salivaria puede tener tiempo de actuar, ¿ya? Ahora, si toman un pedazo de pan y lo mastican durante 1 minuto en la boca, ¿ya?, van a notar que al inicio de este proceso de masticación tiene el sabor del pan, ¿ya?, pero que con el tiempo va a ir apareciendo un sabor que es más dulce. ¿Por qué? Porque el almidón per se no es dulce. Pero sí, estas moléculas chicas tienen un cierto poder edulcorante, ¿ya? Se van a ir activando los receptores de sabor dulce que están presentes en la lengua, ¿ya? Usted va a ir sintiendo ese sabor dulce. Eso es importante porque cuando se activan los receptores de sabor dulce en la boca, ¿ya?, se va a activar entonces cierto circuito en el cerebro y eso va a tener un impacto a nivel del intestino delgado. En particular, en lo que se refiere a la secreción de ciertas hormonas. ¿Ya? Es decir, que cuando en la boca el individuo detecta un sabor dulce, prepara el intestino a recibir hidratos de carbono. Ahora, la concentración de amilasa en la saliva depende, entre otros, de el gen que codifica para esta proteína, la amilasa, ¿ya? Y aquí tenemos una figura que muestra el número de copia del gen ADI1 que codifica para la amilasa salivaria, ¿ya?, presente en distintos niños chilenos. ¿Ya? Es un estudio de José Luis Santos que antes estaba en la católica. Y pueden ver que en realidad es un gen que es altamente polimórfico, es decir, que tenemos algunos niños que tienen un bajo número de copia, ¿no?, 5,
En promedio tienen alrededor de 30, ¿ya? Y perdón, el número de copias está aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 5 niños, por ejemplo, que tienen, no sé, 2 copias. En promedio tienen alrededor de 7 copias, pero tienen niños que tienen un alto número de copias de este gen. ¿Ya? Eso significa que cuando se expresa este gen, cuando hay muchas copias, se va a generar mucha amilasa. ¿Ya? Entonces, en realidad, la concentración de amilasa en la saliva depende del número de copias de este gen AMI1 que tiene el individuo. Eso en realidad es muy interesante porque hay poblaciones en la Tierra que tienen un bajo número de copias de este gen. Por ejemplo, los esquimales que viven en el Ártico. ¿Ya? ¿Por qué tienen un bajo copia de ese gen? Porque no necesitan mucha amilasa, porque en su dieta prácticamente no hay almidón. ¿Ya? Comen puros pescados o focas. ¿Ya? Entonces es una dieta en base a proteína y a grasa, pero prácticamente no consumen almidón. ¿Ya? Eso en comparación con otras poblaciones que viven en zonas donde hay muchos vegetales, muchos accesos a tubérculos, etc. Y que tienen una dieta en base a alimentos que contienen hidratos de carbono. ¿Ya? Viven en el bosque, etc. Y estos sujetos tienen un mayor número de copias de este gen y por lo tanto tienen una mayor concentración de amilasa salivar. ¿Ya? Eso es interesante porque ilustra un fenómeno de adaptación génica del individuo a su dieta. ¿Ya? Como el individuo se ha adaptado a lo que está comiendo, vas a poder tirar mayor parte del beneficio de esta dieta. Obviamente que cuando uno considera un individuo del paleolítico, del prehistórico, por ejemplo, consumía tubérculos o raíces, ¿ya? Las papas no eran las papas de ahora que pueden ser así, no, era probablemente una papa minúscula que el sujeto se comía, ¿ya? Mucha fibra insoluble, es decir, que tenía que masticar mucho tiempo, ¿ya? Probablemente siguió consumiendo este producto porque masticando mucho tiempo empezó a detectar un sabor dulce, en eso le gustó y lo hizo parte de su dieta, ¿ya? Entonces por eso es un proceso adaptativo a la dieta del individuo. Aquí tenemos esos receptores de sabor dulce del cual estaba hablando. Tenemos distintos receptores de sabores en la boca que permiten entonces la detección del sabor dulce, pero también el sabor salado, ácido, amargo y umami. ¿Ya? El sabor umami se relaciona con la presencia de ciertas proteínas y en particular de ácido glutámico en la dieta. Es el sabor sabroso. Esos receptores de sabor dulce entonces son heterodímeros proteicos, ¿ya? Están formados por proteína P1R2 y P1R3. ¿Ya? Se unen entre sí y detectan moléculas que tienen un sabor dulce. Estas moléculas pueden ser reconocidas a través del dominio extracelular, ¿ya? Aquí, u transmembranario, ¿ya? Está aquí, tanto en esta proteína como en esta proteína, dice que en realidad estos receptores son capaces de detectar una gran familia de moléculas que todos tienen un sabor dulce, ¿ya? Eso significa hidratos de carbono, pero no solamente eso. Recuérdense que existen algunas proteínas que tienen un sabor dulce, ¿ya? La caseína, etc. También tienen polifenoles que tienen un sabor dulce.
también tienen algunas soluciones de electrolitos, de metales que tienen sabor dulce, ¿ya? Y sin contar todo lo que es, digamos, el glutamato calórico, polioles, etc. Todos pueden estar detectados por esos receptores. Aquí tenemos entonces una figura que muestra cómo esos distintos compuestos pueden actuar en distintas zonas entonces, del receptor. Podemos tener mutaciones que han aparecido en esos receptores. Eso es muy interesante porque eso hace que un sujeto, por ejemplo, puede ser más sensible al sabor dulce que otro. ¿Ya? Si uno detecta el sabor dulce, por ejemplo, a esta concentración, ¿ya? Un sujeto que tiene una mutación, ¿ya? Puede detectar el mismo sabor dulce, la misma intensidad, pero una concentración menor. Otro sujeto que tiene otra mutación puede ser al contrario. ¿Por qué es importante eso, en su opinión? ¿Qué va a pasar con esos sujetos? Van a consumir más o menos azúcar para tener la misma sensación. Eso, ¿ya? Estos van a consumir menos azúcar y esto más azúcar en comparación con este que no tiene mutación. Va a resentir el mismo sabor dulce. Entonces, en realidad, la presencia de mutaciones puede tener un impacto sobre el consumo, sobre nuestro consumo de alimentos. ¿Ya? Y eso tiene un impacto considerando que la dieta alta en hidratos de carbono no son saludables. Ok, ¿dónde están ubicados esos receptores de sabor dulce? Aquí tenemos el órgano sensorial, ¿no?, del sabor, que está presente en la superficie de nuestra lengua, ¿ya? Y pueden ver que esos distintos tipos celulares, ¿ya? Existen las células que realmente sienten el sabor dulce, porque aquí, en la parte externa, ubicada con la boca, están esos receptores. Y también tenemos células de soporte y tenemos neuronas sensoriales, ¿ya?, que forman sinapsis con esas células. Cuando se detecta el sabor dulce en la superficie del receptor, entonces envía un influjo nervioso que es transmitido a través de las sinapsis por las células nerviosas hasta el cerebro, ¿ya? Y el cerebro integra esta información, considerando también el color del alimento, su aspecto, su olor, ¿ya? Y otras información. Y eso nos permite entonces de, uno, reconocer el alimento y dos, definir si es un alimento que nos gusta o no. Eso es importante. Aquí tenemos entonces cómo se conecta eso con el sistema nervioso central. Aquí tenemos los receptores de sabores que están presentes en la lengua y su conexión por vías nerviosas con el cerebro. Ya tenemos zonas del cerebro que están relacionadas con el olor, con la visión, con el tacto, y una que es relacionada con el sabor. Entonces, obviamente que eso es importante porque cuando se activa el cerebro mediante la activación de los receptores de sabor, entre otros receptores de sabor dulce, el cerebro va a responder a través de las vías nerviosas, ¿ya?, enviando señal al intestino que va a estimular la secreción de ciertas hormonas, como por ejemplo la insulina, como GLP-1, como todas esas hormonas que regulan los procesos de absorción. Es decir, que está preparando el intestino para recibir alimentos que contienen hidratos de carbono. Entonces, en realidad, cuando uno está utilizando el glutamato calórico, aquí ocurre lo mismo, ¿ya? Se activa
los receptores de sabor dulce, se envía un mensaje al cerebro y el cerebro envía un mensaje al intestino diciéndole, prepárate, va a llegar hidratos de carbono. Pero es un engaño, porque lo que han consumido no son hidratos de carbono, son edulcorantes no calóricos. ¿Ya? Entonces, en realidad, es engañar al organismo, y eso a lo largo del tiempo, cuando se está consumiendo en forma frecuente, podría entonces generar problemas metabólicos en esas personas. Es decir, que en realidad uno toma edulcorante no calórico con el objetivo de no engordar y no desarrollar diabetes, pero hay estudios que muestran el contrario, que favorecemos la diabetes, favorecemos la ganancia de peso, ¿ya? Eventualmente a través de este mecanismo de engaño. Ok. Hemos visto entonces lo que pasa en boca. Después el alimento llega al estómago y en el estómago no hay enzimas entonces que puedan, digamos, hidrolizar los hidratos de carbono. Pero como lo vimos en el alimento 2, en realidad el estómago es importante, ¿ya?, para el metabolismo glucídico porque es un regulador de la cantidad de carbohidrato que va a llegar al intestino, ¿ya? No es la misma cosa si esos hidratos de carbono llegan muy rápidamente o si llegan lentamente. Si llegan rápidamente, entonces la amilasa y la otra enzima que están presentes en el intestino delgado van a hidrolizar todo ese almidón que llega, va a liberar mucha glucosa, la glucosa va a pasar a la circulación y vamos a tener una importante subida de la glicemia, ¿ya? Mientras que si el vaciamiento gástrico es más lento, entonces eso va a frenar en realidad la liberación de glucosa a partir del almidón. Vamos a tener menos absorción de glucosa y un índice glicémico que es más bajo, ¿ya? Entonces eso significa que podemos reducir el índice glicémico modulando la velocidad del vaciamiento gástrico, ¿ya? Y eso se puede hacer, por ejemplo, agregando grasa al alimento o agregando fibras no digestibles o fibras insolubles, perdón, o fibras solubles viscosas. Ya se acuerdan que hemos visto que ciertos cereales son ricos en betaglucano, ¿ya? Los betaglucanos forman geles viscosos en soluciones y eso en el estómago frena el vaciamiento gástrico, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando uno toma una bebida azucarada que tiene betaglucano, ¿ya?, el vaciamiento gástrico de esta bebida va a ser más lento que el vaciamiento gástrico de la bebida sin betaglucano y su índice glicémico va a ser menor, ¿ya? Entonces, es una forma de funcionalizar el alimento y de hacer que va a ser menos peligroso para la salud del individuo. Aquí tenemos una figura entonces que muestra cómo varía el vaciamiento gástrico, ¿no?, en horas según entonces el tipo de comida o de bebida que estamos ingiriendo, ¿ya? Y agua, aquí un líquido bajo en caloría, alto en caloría. Recuerda que el principal determinante del vaciamiento gástrico es la densidad calórica del contenido gástrico, ¿ya? Por eso el vaciamiento gástrico de la leche entera es más lento que el vaciamiento gástrico de la leche escalada. Entonces aquí un vaciamiento gástrico que es rápido y aquí he puesto un vaciamiento gástrico que es muy frenado, muy tardío. Eso porque el sujeto, uno tiene gastroparesis, ¿eh?
es una alteración de su vaciamiento gástrico y además se le llevan un alimento alto en grasa. Entonces, obviamente que si el alimento contiene almidón, por ejemplo, no es lo mismo eso y eso. Aquí vamos a frenar el índice glicémico y aquí vamos a tener un índice glicémico que es más elevado. ¿Está claro eso? Profe, ¿influye la velocidad que uno come? No tanto, no es un factor que es mejor. Más rápido come, menos mastica. ¿Ya? Entonces, en realidad, el tamaño de la partícula que llega al estómago va a ser más grande, ¿ya? Y eso va a probablemente enlentecer el vaciamiento gástrico, ¿ya? Porque para que el contenido gástrico pueda pasar a través del píloro hacia el intestino, tiene que tener un tamaño de partícula, digamos, definido. Si es demasiado elevado, entonces se queda en el estómago hasta que se reduzca su tamaño. ¿No? Depende de lo que está comiendo, depende de un montón de factores, ¿no? Pero hay varios, la temperatura, el factor que atrasa el vaciamiento gástrico, porque tiene que equilibrarse la temperatura corporal antes de poder pasar, que sea muy frío o muy caliente, ¿no? Ya. Ok, entonces eso es lo que hemos visto ahora. Se puede frenar entonces el vaciamiento con la grasa, con la presencia de fibra viscosa o de fibra insoluble. Y el vaciamiento gástrico entonces tiene relación con la secreción de incretinas, con la secreción de insulina a través entonces de aumento de los niveles transmundiales de glucosa. Ok, ¿qué pasa en el intestino? Vamos a tener dos etapas. La primera, la misma cosa para la proteína, para los lípidos, ¿ya? Uno, tenemos la digestión, digamos, intraluminal, gracias a la presencia de la amilasa pancreática, que es bastante similar en su funcionamiento a la amilasa salivaria, ¿ya? Entonces lo que va a hacer, va a actuar sobre la amilosa, como más lenta, y sobre la aminopectina, y va a generar también una familia de oligosacáridos y disacáridos, maltosa, maltodextrinosa, dextrina y nitre, en el lumen. Entonces eso es la fase luminal de la digestión. Vamos a hacer un pequeño aparte para hablar de estos productos que se vendían, no sé si se siguen vendiendo en farmacia, que son inhibidores de amilasa, ¿ya? O starch blocker. Son productos que se venden para perder peso, ¿ya? Y en realidad son factores nutricionales que están presentes en particular en legumbres y que se aíslan. Entonces, estos compuestos se unen a la amilasa en el intestino y impiden que esta amilasa pueda actuar sobre el almidón. Por lo tanto, deberían inhibir la degradación del almidón, evitar que se absorba el glucosa. Entonces, obviamente que vamos a tener una disminución teórica en la absorción de glucosa y de energía, ¿ya? Entonces, los sujetos que consumen este producto, dice la empresa que comercializa, entonces va a perder peso porque va a tener más desperdición de almidón en la composición, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que en realidad la amilasa pancreática se secreta en exceso. Entonces tenemos mucha amilasa que se secreta todo el tiempo, ¿ya? Si comemos un comprimido de eso,
a llegar al intestino, va a inhibir la amilasa que está presente y va a seguir su camino en el intestino. Pero mientras tanto se sigue produciendo la amilasa. Entonces se va a seguir hidrolizando el almidón. Eventualmente el almidón que no se digiere en el intestino delgado va a llegar al colon, va a ser fermentado por la microbiota y lo que hace la microbiota es producir ácidos grasos volátiles a través del proceso de fermentación, acetato, butirato, propionato, lo cual se absorbe. En realidad se recupera energía a partir de este almidón no digerido mediante la fermentación y la producción de ácido graso volátil. Entonces, en realidad, la desperdición de energía utilizando eso es prácticamente insignificante. ¿Ya? Y de hecho no hay muchos estudios que se han realizado, pero hay ninguno de ellos, nosotros hemos hecho uno cuando estaba en la lista, nunca pudimos demostrar que tenían un impacto sobre la ganancia de peso, sobre la perdición de peso. ¿Ya? Entonces, es un engaño. ¿Ya? Claramente no tiene efecto y no hay que favorecer el consumo de esos productos y su compra porque son productos que son caros. Entonces sale más a cuenta comer legumbres. Eventualmente. Perfecto. Ok, entonces hemos visto la fase luminal de la digestión del almidón gracias a la presencia de la amilasa pancreática. Después, estos oligosacáridos entonces pasan la capa de agua no agitada que recubre la mucosa intestinal y llegan entonces al enterocito. ¿Se recuerdan de la estructura del enterocito? ¿Sí o no? ¿Cómo cuál? ¿Quién tiene la parte de acá? Muy bien. Ah, sí. Ya, aquí tenemos un enterocito. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos el lumen intestinal, donde transitan los alimentos, y aquí tenemos la circulación sanguínea. ¿Ya? Entonces, los nutrientes que están aquí son absorbidos por el enterocito y el enterocito lo libera en la circulación. Eso, en términos general, lo que ocurre durante el proceso de digestión y absorción. Ahora, hemos visto que aquí teníamos almidón, oligosacáridos a través de la amilasa. Eso es la fase luminal. Esos oligosacáridos entonces pasan, llegan aquí, y aquí va a ser la segunda etapa que se llama la fase terminal. ¿Ya? La fase terminal ocurre porque en el ribete estriado, en la membrana, aquí tenemos distintas enzimas, y estas enzimas lo que pueden hacer es degradar los oligosacáridos que son generados por la amilasa. También existen enzimas que pueden hidrolizar otros disacáridos presentes en la dieta. ¿Ya? Hemos visto la trealosa, la lactosa, la sacarosa. ¿Okay? Estas enzimas se llaman las disacaridasas. ¿Ya? Las principales son la sacarasa isomaltasa y la maltasa glucoamilasa. Esta permite entonces la degradación, la hidrólisis de la sacarosa y también la degradación de distintos disacáridos u oligosacáridos generados por la amilosa pancreática, como la maltasa, la maltosa, la glucoamilosa, la isomaltosa, etc. ¿Ya? Esta también puede degradar productos de la digestión del almidón. Es decir, que tenemos dos enzimas que ayudan a la digestión terminal del almidón. Eso responde
al hecho que el almidón es el principal hidrato de carbono de nuestra dieta. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, además de eso, tenemos esta lactasa que permite la hidrólisis de la lactosa, entre otros, y la realosa, que no es una disacaridasa. La disacaridasa es decir que tienen dos enzimas enzimáticas, dos actividades enzimáticas simultáneas en la misma proteína, ya dos sitios activos. ¿Ya? Aquí el sitio sacarasa y aquí el sitio isomaltasa. Aquí el sitio glucoamilasa y el sitio maltasa. Aquí el sitio lactosa y el sitio fluoritidina hidrolasa. ¿Ya? La trealosa es solamente una monosacaridasa, ¿ya?, que permite entonces la hidrólisis de la trealosa. No todas las personas tienen actividad trealasa, se dice que es un remanente de nuestros ancestros prehistóricos que consumían insectos, mucha alga, muchos hongos. ¿Ya? Ahora, la fase terminal de la digestión del almidón y del otro disacárido resulta finalmente en la liberación de glucosa, principalmente de galactosa, si el sujeto está comiendo la leche, ¿ya?, y fructosa, ¿ya?, que está presente en la sacarosa principal, y el canal alto en fructosa. ¿Okay? Entonces, dos etapas en la digestión del hidrato de carbono: la fase luminal, la fase terminal, y finalmente se libera glucosa, fructosa y lactosa en el lumen. ¿Ya? Eso era la digestión, y vamos a ver ahora qué pasa con la absorción. Antes de eso, una figura que muestra cómo se expresan esas enzimas entonces en el tubo digestivo. Aquí tenemos duodeno, jejunum y lión. La actividad maltasa, sacarasa y lactasa. ¿Ya? Y pueden ver que en términos general hay mucho más actividad maltasa que estas, porque consumimos mucho más almidón que sacarosa. Y el máximo de actividad enzimática, entonces, es el nivel del jejunum. Pero también existe una actividad remanente a nivel biliar. Okay. Entonces, ¿cómo se absorben esos monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa? Ya, eso es la visión clásica que van a observar en muchos libros de fisiología. ¿Ya? De nuevo, aquí tenemos el enterocito, aquí tenemos entonces el lumen intestinal, aquí la circulación sanguínea. Ahora vamos a ver conceptos que probablemente habrán visto en su curso de fisiología y que en referencia a cómo se pueden transportar moléculas orgánicas. ¿Ya? Probablemente habrán visto que existen transportadores facilitados y transportadores activos. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los transportadores activos, ¿en qué se caracterizan? Dependiente de ADP. Sí. ¿No? ¿Qué más? ¿Dependen de qué? Cambios conformacionales. ¿De qué? Los activos dependen de ADP. ¿No? Los activos utilizan ADP. ¿Utilizan qué? ADP. Eso, ¿ya? Son los transportadores activos, requieren de energía para funcionar. ¿Ya? Entonces necesitamos un motor que genere energía para que ocurra el transporte. ¿Ya? El motor en general es la
sodio, potasio, ATPasa, que está presente a nivel vasolateral y que va a generar una gradiente de sodio a lo largo del enterocito. Es decir, que dentro del enterocito tenemos una baja concentración de sodio y fuera del enterocito tenemos una concentración que es alta. Entonces tenemos una gradiente. Entonces tenemos, mientras que los transportadores facilitados, ¿ya?, son transportadores que no requieren de energía. ¿Ya? ¿Cuál es en términos de transporte? ¿Ya? El transportador que es activo es un transportador que es saturable. ¿Ya? Mientras que el transportador facilitado es un transportador que depende de la concentración del sustrato. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos tipos de transportadores. Tenemos el transportador glucosa-sodio, ¿ya?, que es un transportador activo, que requiere de energía, depende de la gradiente de sodio, y mientras que este transportador, GLUT5, es un transportador que es facilitado. ¿Ya? Entonces, según esta figura, tanto la glucosa como la galactosa entran gracias a este transportador, y una vez que están en el enterocito, entonces el sodio sale por la sodio, potasio, ATPasa, y la glucosa o la galactosa salen por otro transportador facilitado que se llama GLUT2. ¿Ya? Mientras que la fructosa entra solamente por este transportador facilitado que se llama GLUT5, y una vez adentro del enterocito, entonces va a salir a través de GLUT2. Eventualmente no se sabe muy bien si también se expresa GLUT5. ¿Ya? Entonces siempre hay dos etapas: la entrada en el enterocito, la salida desde el enterocito hacia la circulación. ¿Bien? Pero la fructosa entra sola. La fructosa entra sola. ¿Ya? Ahora, esto ha cambiado en los últimos 15 años. ¿Ya? En realidad, cuando uno mide la cantidad de glucosa que pasa a través del epitelio intestinal, desde el lumen hacia la circulación, bajo la figura que hemos visto anteriormente, la cantidad total de glucosa que pasa debería ser equivalente a la cantidad total de glucosa transportada por el cotransportador glucosa-sodio. Sin embargo, cuando uno hace las determinaciones, aquí tenemos el total de glucosa que pasa arriba, y aquí tenemos la cantidad de glucosa absorbida por el CGLT1. Es decir, que este cotransportador no permite de explicar la totalidad del transporte de glucosa. De hecho, es solamente un tercio. ¿Ya? Entonces, se ha mostrado que en realidad este transportador GLUT2 que vimos anteriormente, aquí, presente a nivel vasolateral del enterocito, en realidad, durante el periodo interprandial, es decir, en la vida, este transportador existe en vesículas que están dentro del enterocito. ¿Ya? Y aquí tenemos GLUT2. Cuando se toma un alimento que tiene glucosa, ¿ya?, es decir, durante el periodo postprandial, estas vesículas van a migrar hasta la membrana apical y se van a insertar aquí. Y si tenemos GLUT2 aquí, entonces este GLUT2 va a permitir de absorber también la glucosa que está presente. Entonces, esta diferencia que existe
entre la absorción total de glucosa que se observa aquí y la absorción por el cotransportador glucosa-sodio se debe a la presencia de GLUT2 a nivel apical durante el periodo interprandial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque hemos visto que GLUT2 es un transportador facilitado, SGLT1 es el transportador activo. ¿Ya? ¿Qué significa eso a nivel biológico? Eso significa que SGLT1 es un transportador que tiene una alta afinidad para la glucosa, es decir, que es capaz de captar la glucosa en el lumen cuando hay muy poca glucosa. ¿Ya? Pero se va a saturar rápidamente, es decir, que tiene una alta afinidad para la glucosa, pero una baja capacidad de transporte. Mientras que GLUT2 es el contrario. Tiene una baja afinidad para la glucosa, es decir, que puede captar glucosa en el lumen cuando hay mucha glucosa. Pero no es saturable, por lo cual se puede transportar grandes cantidades de glucosa. Entonces, eso ha permitido de definir una nueva teoría para los procesos de absorción de glucosa a nivel intestinal. Cuando estamos en el periodo interprandial, no hay muy poca glucosa en el lumen. ¿Ya? Aquí GLUT2 va a estar presente en las vesículas intracitoplasmática y también a nivel vasolateral. ¿Ya? Eso es un transportador facilitado. SGLT1 va a transportar siempre desde el lumen hacia el interior del enterocito porque sigue la cadena de sodio. Este transportador funciona en función de la diferencia de concentración que existe dentro del enterocito y en la circulación. ¿Ya? Durante el periodo interprandial, como no entra glucosa del enterocito, la concentración circulante de glucosa que es estable, 5 milimolar, 6 milimolar, ¿ya? Puede ser superior a la concentración adentro del enterocito. ¿Qué va a hacer GLUT2? Va a transportar entonces la glucosa desde el compartimento más concentrado hacia el medio concentrado, eso que va a hacer entrar glucosa en el enterocito. Eso permite de abastecer los enterocitos con glucosa durante el periodo interprandial. ¿Qué pasa en el periodo postprandial? Empezamos a comer un alimento que contiene almidón, llega al intestino, actúa la amilasa, actúa la disacaridasa, se libera glucosa. Entonces al inicio vamos a tener poca glucosa en el lumen, ¿ya? Porque se está iniciando el proceso de digestión. Esta glucosa está en baja concentración, pero tenemos este transportador glucosa-sodio que tiene una alta afinidad para la glucosa. Entonces es capaz de captar estas moléculas de glucosa a pesar de que estén presentes en baja concentración. ¿Ya? Entonces va a hacer entrar la glucosa adentro del enterocito. La acumulación de glucosa, ¿ya? Va a generar la migración de GLUT2 hacia la membrana apical. ¿Ya? Mientras tanto, la amilasa sigue degradando el almidón que está llegando, aumenta la concentración de glucosa en el lumen. ¿Ya? Vamos a llegar a un momento en realidad de tanta glucosa que se va a colapsar la capacidad de transporte de SGLT1. Vamos a llegar aquí. No puede transportar más. Pero ahora tenemos GLUT2 que llegó. Entonces GLUT2 es capaz de captar esta glucosa que está presente en el lumen en grandes concentraciones y transportarla según su gradiente de concentración.
¿Ya? En este periodo, la concentración de glucosa del humano es superior a la concentración de glucosa en el enterocito. Mientras que al inicio del proceso de absorción, la concentración de glucosa es inferior. En el humano es inferior a la concentración de glucosa en el enterocito. Por eso se requiere de un mecanismo de transporte activo que funciona en contra de la gradiente de concentración de glucosa. ¿Acá? Ah, ¿Sí? entonces por eso es mayor, es como solo un tercio con GLUT2 porque tendrían que necesitar harta glucosa para que absorba y en GLUT1 nomás Claro, tendría GLUT2 poco. Entonces transporta- absorbe en promedio más el GLUT1 que el GLUT2. Claro. Dos tercios de En lo proporción, GLUT2 transporta más glucosa que ese GLUT1. Entonces, cuando entra la glucosa aquí, aumenta la concentración de glucosa dentro del enterocito y va a superar la concentración de glucosa circulante. Entonces, GLUT2, que funcionaba en esta dirección durante el periodo interprandial, va a empezar a funcionar del otro lado para transportar de nuevo la glucosa desde el compartimento más concentrado, el enterocito, esta vez, hacia la circulación sistémica. ¿Ya? Entonces es importante eso, porque en realidad, a nivel nutricional o a nivel farmacológico, puede ser interesante desbloquear o las enzimas que están involucradas en la degradación del almidón o los transportadores de glucosa, en particular GLUT2, porque GLUT2 transporta mucha glucosa. Entonces, si podemos tener algunos nutrientes que inhiben GLUT2, vamos a reducir el índice glicémico del alimento que contiene o que aporta el almidón. Ok, bueno, eso en realidad además para explicarle cómo se genera la migración de GLUT2 desde la vesícula intracitoplasmática hasta la membrana apical. Hemos visto que cuando se acumula la glucosa, eso es un factor que estimula la migración de GLUT2 desde el citoplasma hacia la membrana. Pero también hay otros factores que hacen lo mismo, en particular cuando se absorbe glucosa a través de CGLT1 también entra sodio y eso provoca una hiperpolarización y la apertura de un canal de calcio y la concentración intracelular de calcio también es un factor que estimula la migración de GLUT2 desde el interior del enterocito hasta la membrana apical. Y también los mismos receptores de sabor dulce que tenemos en la lengua, lo tenemos en el intestino. ¿Ya? La estimulación de esos receptores va a activar entonces enzimas que también producen la migración de GLUT2 desde el interior del enterocito hacia la membrana apical. ¿Okay? Dice que tenemos muchos factores que durante el periodo postprandial van a estimular la migración de GLUT2. Dice que eso significa que es un factor que es importante en la regulación de la absorción intestinal de glucosa. ¿Ya? ¿Por qué no puso el efecto de la insulina? ¿Cómo? ¿Por qué no puso el efecto de la insulina? Después me parece que está en la siguiente. Bueno, cuando se absorbe la glucosa, aumenta la glicemia. Aumenta la glicemia, aumenta la secreción de insulina. ¿Ya? El enterocito tiene receptores de insulina en la parte vasolateral. Cuando se activan o se estimulan, cuando la insulina y la concentración aumenta, estimula este receptor, entonces va a generar la reinternalización de GLUT2 a nivel apical hacia el interior del enterocito. Y eso se va a traducir como una disminución de la absorción de glucosa. ¿Ya? Si el sujeto está consumiendo almidón, tenemos un aumento de la glicemia y el organismo le dice al intestino ya,
no absorbe más glucosa, tengo suficiente. ¿Ya? Y eso lo hace gracias a la activación de ese receptor que va a reducir entonces la presencia de GLUT2 a nivel apical y la absorción de glucosa. ¿Ya? Después, cuando baja la glicemia, va a bajar la insulinemia, se va a levantar esta inhibición, se va a reinsertar GLUT2 y va a seguir absorbiendo glucosa hasta que suba de nuevo demasiado. Por eso cuando se mide de forma muy regular la glicemia y la insulinemia postprandial, en realidad es un fenómeno que es oscilante, no es algo así. Es importante también la liberación de incretina, en particular de GLP-1, ¿ya? Que es capaz entonces de regular la inserción de GLUT2 a nivel apical y eventualmente la actividad de esos transportadores de glucosa. Entonces, en términos general, la absorción de glucosa a nivel intestinal es algo que es altamente regulado, ¿ya? Lo que indica la importancia que tiene para la salud del individuo. Bueno, en el caso de la diabetes de tipo 2, ¿ya? Existe un aumento de la presencia de GLUT2 en la membrana apical, porque los enterocitos en esos sujetos se vuelven resistentes a la acción de la insulina, por lo cual, a pesar que aumente la insulina postprandial, no se va a reinsertar GLUT2 en el enterocito, y el enterocito va a seguir absorbiendo grandes cantidades de glucosa. Ya, ¿tienen preguntas sobre esta parte? Entonces, ¿cómo va a absorber grandes cantidades de glucosa? ¿Nomás podrá consumir alimentos bajos en carbohidratos? Claro. Ah, ya. Ahora, uno puede pensar que como si tenemos en el enterocito una gran cantidad de GLUT2 en el sujeto diabético y que esos GLUT2 nunca vuelven adentro del enterocito, cómo funcionan según su gradiente de concentración, ¿ya? Eventualmente, si la concentración de glucosa es muy elevada en el enterocito, deberían secretar glucosa en el lumen, ¿ya? Pero no hay mucho estudio que hayan evaluado eso. ¿Más preguntas? O vomita todo, o lo mete todo. Entonces, en realidad es interesante porque, por ejemplo, hay polifenoles dietarios, ¿ya? Que tienen la capacidad de inhibir la actividad amilásica o de inhibir la disaccharidasa o, por cierto, de inhibir entonces la absorción de glucosa a través de GLP-1 o a través de GLUT2, ¿ya? Entonces, eso es una, digamos, es una temática de investigación que es bastante actual. Hay muchos equipos que trabajan en eso, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿No? Vamos a terminar hablando de índice glicémico. El índice glicémico lo hemos visto en el alimento 2. Es la capacidad de un alimento de incrementar los niveles de glicemia, es decir, de glucosa en la sangre, tanto en velocidad como en magnitud, ¿ya? Es decir, que cuantifica el aumento de glicemia que se produce posterior a la ingesta de un alimento en relación a la ingesta de glucosa, ¿ya? Permite clasificar los alimentos en una escala de 0 a 100 de acuerdo a qué tan elevado es el alza de glucosa en la sangre durante las 2 horas siguientes a haber consumido el alimento específico, ¿ya? Esto sirve para comparar la calidad de los distintos carbohidratos contenidos en el alimento, ¿ya? La determinación del índice glicémico
se hace mediante la administración de un alimento con 50 gramos de carbohidrato digestible, midiendo la glicemia postprandial durante 2 horas. El área bajo la curva de glicemia de cada alimento se compara con la curva de referencia posterior, que ya está de 50 gramos de glucosa y que tiene un valor de 100. ¿Ya? Eso es una metodología que está validada y certificada, es decir, que existe una norma ISO para hacer este tipo de estudio. Debe destacar que hay algunos países, como Australia, por ejemplo, que permiten aplicar un logo índice glicémico, sobre ciertos alimentos que tienen un bajo índice glicémico una vez, entonces, porque se han hecho este tipo de estudios. No son estudios fáciles ni económicos, porque hay que tener sujetos, y en esos mismos sujetos hay que darle el control, digamos, al 50 gramos de glucosa, después hacer el estudio con el alimento y hay que estandarizar en forma estrecha la forma de cómo se prepara el alimento. Y también debería tener un gran coste de tiempo porque el alimento al ingerirlo tiene que después conformar en glucosa toda la cuestión. Pero eso generalmente son 2 horas. ¿Son 2 horas por Sí, cada 50 se da gramos? el alimento y se toma la sangre durante 2 horas. No, porque es la subida inicial. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una figura que viene de un documento de la FAO, ya, y que indica cómo se determina el área bajo la curva de glicemia, ¿ya? Después de la administración del alimento que se quiere estudiar. ¿Ya? Entonces aquí se toma muestras de sangre a tiempo distinto, ¿sí? Y se mide la concentración de glucosa en la sangre. Se va a tener un aumento, después una disminución, etc. ¿No? Y entonces se suma la superficie entre cada uno. Ahora hay programas que hacen eso automáticamente, ¿ya? Y eso da la área bajo la curva. Y en caso que haya, digamos, que la concentración bajan por debajo del nivel inicial basal de glicemia, entonces se resta la superficie correspondiente. Entonces eso es algo que se hace de forma bastante, digamos, común. Entonces existe una tabla internacional de valores de índice glicémico compilada a partir de la literatura científica, eso por la Universidad de Sydney en Australia, y que fue publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2002. ¿Ya? Entonces representa un importante instrumento para mejorar la calidad de las investigaciones acerca de la relación entre índice glicémico y salud. Aquí tenemos entonces una tabla, ya la habían visto me parece, que muestra entonces para distintos tipos de alimento, snack, alimento alto en almidón, vegetales, frutas, producto lácteo. Entonces, ¿cuál es su índice glicémico? ¿Ya? Entonces se considera bajo cuando el valor es inferior a 55 y alto cuando es superior a 70. ¿Ya? Y los barrios que están por encima de esos valores. Ahora, cuando uno habla de carga glicémica, considera la cantidad de hidratos de carbono digestible aportados. Se usa para determinar la importancia, la calidad de los carbohidratos y su relación en la respuesta glicémica. ¿Ya? Entonces,
una determinación de la carga glicémica, que es equivalente al producto del índice glicémico por la cantidad de carbohidratos en la porción de alimento, dividido por 100, que permite comparar los efectos metabólicos de los alimentos en función de su índice glicémico. Esta carga glicémica es importante porque predice la intensidad de la respuesta insulínica que genera una porción de alimento ingerido. Ofrece una mirada más completa al momento de evaluar los alimentos que consumimos y su impacto sobre nuestro organismo. Para obtener el valor de la carga glicémica es necesario determinar el índice glicémico y la cantidad entonces, de hidratos de carbono disponible en una porción de alimento. Entonces, en términos generales, un alimento con un valor de 10 o menos indica una carga glicémica baja y un valor entre 11 y 19, una carga glicémica media, y cuando es superior a 20, entonces una carga glicémica elevada. Bueno, aquí tenemos una tabla con la carga y el índice glicémico de distintos tipos de alimento. Eso para mostrar que en realidad uno tendría que pensar que un alimento con carga glicémica elevada va a tener un índice glicémico elevado, pero no es el caso. Podemos tener algunos con una carga glicémica baja, pero con un índice glicémico alto. Como la sandía. En términos generales, comparado con los alimentos con bajo índice glicémico, el consumo de alimentos con alto índice glicémico obviamente produce un mayor pico de glicemia cuando se consume postprandial, una mayor respuesta insulínica durante las 2 primeras horas post-ingestión, una mayor oxidación de glucosa, un mayor depósito de grasa en tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, confirmando eso, hay varios estudios observacionales de gran escala ya que indican que el consumo a largo plazo de alimentos con alto índice glicémico es un predictor independiente de un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante definir el índice glicémico que pueden tener los alimentos y cómo es posible ya, de reducir este índice glicémico ya, a través de la adición de ciertos componentes, por ejemplo, que pueden reducir el vaciamiento gástrico o que pueden entonces interferir con la digestión o la absorción de los hidratos. Bueno, aquí una diapositiva sobre el uso de alimentos de bajo índice glicémico en el manejo nutricional de patología. Hay varios datos acerca de eso. Estudios en adultos y niños con diabetes de tipo 1, por ejemplo, han mostrado que una alimentación con bajo índice glicémico mejora la concentración de hemoglobinas glicosiladas. En sujetos con enfermedad cardiovascular, una alimentación con alimentos con bajo índice glicémico mejora la sensibilidad a la insulina y también la concentración de lípidos plasmáticos, o sea que en realidad el metabolismo glucídico está estrechamente relacionado con el metabolismo de los lípidos. Estudios de corto y largo plazo en animales y humanos indican que los alimentos de bajo índice glicémico son beneficiosos para el control de peso. También son más sazogénicos que aquellos con alto índice glicémico. Y niños obesos que consumían alimentos de bajo índice glicémico en Lipton mostraron una disminución de su índice de masa corporal. En realidad, muchos estudios que tienden a mostrar lo mismo, ¿ya? De reducir el consumo de alimentos de alto índice glicémico.
Ahora, hay que tener claro que hay muchos factores que influencian el índice glicémico, ¿no? La edad del sujeto, el nivel de actividad física, el tiempo de vaciamiento gástrico, la cantidad de fibra y grasa del alimento, el tipo de almidón, la proporción de amilosa y de amilopectina, de almidón resistente, la accesibilidad del almidón en la matriz alimentaria, el contenido elevado de fructosa o sacarosa, si son alimentos procesados o refinados, procesados, la matriz alimentaria es más laxa, el tiempo de masticación es menor, el vaciamiento gástrico es más rápido, el índice glicémico es más alto, que cuando la matriz alimentaria es más firme. Si se consume, entonces en forma líquido o sólido, si se consume otros alimentos simultáneamente, en función de su composición nutricional, en particular del contenido de grasa, proteína, la presencia del glucagón eventualmente, el contenido calórico, el tipo de preparación, el tipo de cocción. Cuando hablamos de los fideos en el alimento 2, dije que en realidad consumir el fideo al diente no es lo mismo que consumirlo bien cocido. El almidón es más accesible, en este caso, el índice glicémico es más alto. Así todo, esos son factores que complejizan la interpretación del índice glicémico y también hacer las pruebas para determinarlo. Aquí tenemos entonces una tabla que muestra diferencia de índice glicémico para el mismo alimento en función del tiempo de cocción, en función del procesamiento y en función del contenido de grasa. Bueno, en conclusión de esta parte, a pesar de ser ampliamente reconocido, el índice glicémico es menos utilizado de lo que podría por las dificultades y limitaciones que conlleva, ¿no? Factores importantes como la carga glicémica del alimento, su aporte en caloría, micronutrientes, antioxidantes, su índice de saciedad y la naturaleza de la grasa dietaria deberían ser considerados. Sin embargo, dado el número creciente de enfermedades metabólicas en el mundo, es muy probable que su uso se vaya extendiendo y que surjan herramientas que simplifiquen su utilización. Y eso. ¿Tienen preguntas? Las grasas nos dan poder reductor, pero también poder energético por el glicerol, ¿no? A eso se refería, ¿no? Claro, eso. Y depende del tipo de grasa. ¿Sí? ¿Cuál era el cofactor para hacer la glucosa en la planta? ¿El cofactor para qué, perdón? Para producir la glucosa. La clorófila. Eso es la acumulación en la planta verde. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes? Bueno. Muchas gracias. No usted, profe, la base chancho. Ay, me gustan estas clases.